El hierro frío entró en su cabeza con un sonido como si le rompieran una cresta de hueso. Había 4 testigos: un médico, un herrero, un monje y un viejo mayordomo. Nadie gritó, solo el príncipe. No perdió el conocimiento de inmediato, sino que se quedó inmóvil, como escuchando el estruendo en su propio cráneo, y luego levantó la cabeza hacia el techo y comenzó a gritar tan fuerte que los cristales de la capilla se agrietaron. Esto continuó durante 5 golpes de campana. Al sexto se desplomó, moviendo los dedos, y de debajo de la corona comenzó a brotar un líquido espeso y oscuro con restos de huesos. Así comenzó el reinado de Enrique el Testaferro. Todo sucedió a principios de enero de 1305 en Sajonia. Hacía un frío terrible y el cuerpo del duque anterior aún no se había descompuesto, ya que lo mantenían en una cripta helada, donde también se congelaban los sirvientes. El hijo menor, Enrique, de 20 años, no debía heredar el trono. Pero el mayor, Guillermo, huyó a Borgoña después de ser capturado con una Biblia calvinista. Y el mediano, Hans, se ahogó con su propio vómito en un baile en Leipzig. Según los rumores, lo emborracharon con mercurio. Se decidió celebrar la coronación sin pompa, por la noche, en las habitaciones de la antigua armería. Los monjes se negaron. Entonces el obispo envió a un vicario, joven y con las manos temblorosas. En lugar de la corona ritual, utilizaron la antigua corona del duque Otón II, un tosco aro de hierro negro con púas en el interior. Según la leyenda, se incrustaba en la cabeza de quien renegaba de la herejía. Enrique aceptó sin vacilar. Nadie sabía que en las últimas semanas había dormido con la cabeza sumergida en una palangana con agua helada y se había ordenado azotarse antes de dormir, con la esperanza de que el dolor le librara de las voces. A los 2 días de la coronación ya no reconocía a su hermana y ordenó que la ejecutaran por brujería. La llevaron a un calabozo, pero no la tocaron. El médico personal Vogt declaró que el príncipe estaba entrando en fiebre. Escribió: «Su Majestad tiene bajo la piel edemas del color de la resina vieja, la lengua cubierta de una película negra, los ojos vueltos hacia afuera y un hedor que sale de sus oídos. Creo que la putrefacción ha comenzado dentro del cráneo». Pero se prohibió terminantemente quitarle la corona. Cada noche llevaban a sus aposentos una palangana con sangre de gallo y un recipiente con opio. Uno de los sirvientes, el hermano de Matías, afirmaba haber visto al príncipe acariciar el trono vacío y susurrar: «Pronto te sentarás». No especificó quién se sentaría. A la 4ª noche, cerca de la medianoche, los guardias oyeron un chirrido. Enrique estaba sentado en una silla y tenía clavos de herrero en la frente. Uno de ellos parecía moverse por sí solo, girando hacia adentro, como si estuviera vivo. Cuando lo sacaron, del agujero salió vapor que olía a piel quemada y miel. Mientras tanto, la situación política alrededor del castillo se volvía insoportable. El obispo de Würzburg exigió el reconocimiento del nuevo duque y, bajo amenaza de excomulgarlos, obligó a las 3 ciudades de la Marca de Sajonia a jurarle lealtad. Pero solo una semana después, un mensajero del monasterio de Meissen informó de que la coronación no era válida, ya que no debía haber hierro en el cráneo. Corrieron rumores de que Enrique no estaba vivo y que su cuerpo estaba controlado por el diablo. Comenzaron los disturbios. Las ciudades exigían ver su rostro. Cuando finalmente mostraron al príncipe en el balcón, estaba envuelto en un sudario. Tenía los ojos cerrados, la corona brillaba con óxido negro y sus labios no se movían. Estaba de pie, inmóvil, como un muñeco. Alguien gritó: «Está muerto», y la multitud comenzó a cantar un salmo. Entonces el camarero levantó la mano del príncipe. Estaba temblorosa. La gente se calló. Pero por la noche, Vogt escribió en su diario:
Debajo de la corona hay úlceras, el cráneo está blando y el cerebro parece hervir. Su obstinación es antinatural. Al final de la segunda semana, en las habitaciones del duque, había un olor a descomposición que ni la hierba, ni el alcanfor, ni los ungüentos con alcanfor podían disimular. Los nobles que acudían con informes se quedaban en la puerta, respirando en pañuelos. El príncipe estaba sentado en un sillón con reposabrazos tapizados de piel, desnudo hasta la cintura. Tenía manchas oscuras en el pecho y úlceras supurantes en las axilas. A veces se levantaba de un salto y corría por la sala, agarrándose a las paredes y gritando nombres incoherentes. «Agnés, apaga la vela. Arde, arde». Pero en la habitación no había ni Agnes ni velas. Los médicos se turnaban cada 12 horas. Al primero, el hermano de Rodolfo, lo encontraron ahorcado en el granero. Al segundo lo echaron por sospechas de brujería. Al tercero, un boticario de Halle, lo torturaron cuando dijo que el cerebro del duque parecía una fruta podrida. El último que quedaba era Vogt. En su diario escribió: «La sangre se ha coagulado. No se encuentran las venas. La mucosidad se desprende de la boca en capas. De los ojos gotea pus. El paciente pierde el habla por momentos, pero sigue ordenando que se quemen a los escribanos, que, según él, están cambiando el orden de sucesión en las crónicas». Comenzó el aislamiento. Por orden del canciller Heinz, la entrada a las habitaciones privadas se limitó a 3 personas. Los sirvientes recibían la comida a través de una rendija en la pared. Solo quedaban 3 personas en el interior: el propio Vogt, el sirviente mudo Lutz y la hermana del príncipe, Elsbeth. A ella no la dejaron marchar. En el informe del día 15 se indica: Lady Elsbeth pide permiso para confesarse. Dice que su hermano le habla en un idioma extraño. Sus palabras queman el suelo. Al 16º día, el duque comenzó a exigir que trajeran al niño doble de la torre. Afirmaba que el verdadero era ya muerto y que el que estaba sentado en la silla era un extraño al que había que arrancarle la piel. Gritaba: «¡Quítame esta máscara!» y se frotaba la cara contra el borde de hierro del trono, dejando marcas de sangre y dientes en el metal. La corona se le había incrustado en el hueso. Según el herrero, latía en la cabeza, como si respirara. Los intentos de quitársela provocaron un desmayo, tras el cual comenzaron las convulsiones y hubo que vendarle una pierna hasta el muslo, ya que había comenzado la necrosis. Al mismo tiempo, llegaron 2 mensajeros de la vecina Bohemia con cartas de la emperatriz viuda. En ellas se decía que, en caso de muerte de Enrique, el trono ducal debía pasar a la Iglesia y que la coronación sin la participación del trono romano no sería reconocida. El canciller quemó las cartas. Oficialmente nadie las vio, pero las cartas se convirtieron en motivo de intrigas. El conde Gerard, primo del difunto duque, reunió una tropa armada y se dirigió a la capital. Mientras el castillo se preparaba para el asedio, el príncipe yacía en la cama, más parecido a un muñeco que a un ser vivo. Ya no se levantaba. Vogt señaló: «La temperatura de la piel es inferior a la temperatura corporal de un ser humano vivo. Se le han caído las uñas. La corona no se sostiene sobre la piel, sino sobre el cráneo. Creo que el cráneo se ha cubierto de metal. Es un fenómeno indescriptible». Al 18º día se permitió la entrada a 3 sacerdotes. Uno de ellos, el hermano Joaquín, murió 2 horas después por asfixia. El segundo entró en trance y habló en una lengua muerta. El tercero huyó del castillo durante la noche y se ahogó en un pozo. Elsbeth dejó de hablar. En ese momento, en el sótano, donde languidecían los sirvientes, comenzaron las supersticiones. Uno de los guardias afirmó haber visto al príncipe en un espejo, aunque se encontraba en otra ala. Otro encontró en la pared la palabra «vuelve», escrita con sangre. Los gatos comenzaron a desaparecer y por la noche
Se oían pasos en la galería norte, aunque nadie entraba allí. El padre monje, que se había quedado en el castillo, comenzó a escribir una crónica. Él gime y las torres gimen con él. A medianoche el castillo tiembla. Vivimos en una calavera. Estamos dentro de una cabeza. Al final de la segunda semana, en los aposentos del duque, había un olor a descomposición que ni la hierba, ni el alcanfor, ni los ungüentos con alcanfor podían disipar. Los nobles que acudían con informes se quedaban en la puerta, respirando en pañuelos. El príncipe estaba sentado en un sillón con reposabrazos tapizados de piel, desnudo hasta la cintura. Tenía manchas oscuras en el pecho y úlceras supurantes en las axilas. A veces se levantaba de un salto y corría por la sala, agarrándose a las paredes y gritando nombres incoherentes. «Agnesa, apaga la vela. Arde, arde». Pero en la habitación no había ni Agnes ni velas. Los médicos se turnaban cada 12 horas. Al primero, el hermano de Rodolfo, lo encontraron ahorcado en el granero. Al segundo lo echaron por sospechas de brujería. Al tercero, un boticario de Halle, lo torturaron cuando dijo que el cerebro del duque parecía una fruta podrida. El último que quedó fue Vogt. En su diario escribió: «La sangre se ha coagulado. No se encuentran las venas. La mucosidad se desprende de la boca en capas. De los ojos gotea pus. El paciente pierde el habla por momentos, pero sigue ordenando que se quemen a los escribas, que, según él, están cambiando el orden de sucesión en las crónicas». Comenzó el aislamiento. Por orden del canciller Heinz, la entrada a las habitaciones privadas se restringió a 3 personas. Los sirvientes recibían la comida a través de una rendija en la pared. Solo quedaban 3 personas en el interior: el propio Vogt, el sirviente mudo Lutz y la hermana del príncipe, Elsbeth. A ella no la dejaron marchar. En el informe del día 15 se indica: Lady Elsbeth pide permiso para confesarse. Dice que su hermano le habla en un idioma extraño. Sus palabras queman el suelo. Al 16º día, el duque comenzó a exigir que trajeran al niño doble de la torre. Afirmaba que él era el verdadero y que el que estaba sentado en la silla era un extraño al que había que arrancarle la piel. Gritaba: «¡Quítame esta máscara!» y se frotaba la cara contra el borde de hierro del trono, dejando marcas de sangre y dientes en el metal. La corona se le había clavado en el hueso. Según el herrero, latía en la cabeza, como si respirara. Los intentos de quitársela provocaron un desmayo, tras el cual comenzaron las convulsiones y hubo que vendar una pierna hasta el muslo, ya que había comenzado la necrosis. Al mismo tiempo llegaron 2 mensajeros de la vecina Bohemia con cartas de la emperatriz viuda. En ellas se decía que, en caso de muerte de Enrique, el trono ducal debía pasar a la Iglesia y que la coronación sin la participación del trono romano no sería reconocida. El canciller quemó las cartas. Oficialmente nadie las vio, pero las cartas se convirtieron en motivo de intrigas. El conde Gerhard, primo del difunto duque, reunió una tropa armada y se dirigió a la capital. Mientras el castillo se preparaba para el asedio, el príncipe yacía en la cama, más parecido a un muñeco que a un ser vivo. Ya no se levantaba. Vogt señaló: «La temperatura de la piel es inferior a la temperatura corporal de un ser humano vivo. Se le han caído las uñas. La corona no se sostiene sobre la piel, sino sobre el cráneo. Creo que el cráneo se ha cubierto de metal. Es un fenómeno indescriptible». Al 18º día se permitió la entrada a 3 sacerdotes. Uno de ellos, el hermano Joaquín, murió 2 horas después por asfixia. El segundo entró en trance y habló en una lengua muerta. El tercero huyó del castillo por la noche y se ahogó en un pozo. Elsbeth dejó de hablar. En ese momento, en el sótano, donde languidecían los sirvientes, comenzaron las supersticiones.
Uno de los guardias afirmó haber visto al príncipe en un espejo, aunque se encontraba en otra ala. Otro encontró en la pared la palabra «vuelve», escrita con sangre. Los gatos comenzaron a desaparecer y por la noche se oían pasos en la galería norte, aunque nadie había entrado allí. El padre monje, que se había quedado en el castillo, comenzó a escribir una crónica. Él gime y las torres gimen con él. A medianoche el castillo tiembla. Vivimos en una calavera. Estamos dentro de una cabeza. El hedor que emanaba del ala oeste del castillo de Greifenstein era tan persistente que incluso los perros de caza comenzaban a aullar con el rabo entre las patas. Los pasillos de piedra, antes impregnados del aroma de almizcle y carne asada, ahora tenían un olor indeleble a algo purulento, medio muerto. En la tercera semana de fiebre, al príncipe Gottfried comenzaron a reventarle los vasos sanguíneos justo debajo de la piel del cráneo, en la zona de la nuca y detrás de las orejas. En la superficie de la piel aparecieron manchas de sangre, como si alguien hubiera clavado fragmentos de hierro bajo la piel. Los médicos militares que llegaron de Worms propusieron abrir el absceso en la base del hueso occipital. Sin embargo, bajo el bisturí no salió una supuración normal, sino algo que se movía. Uno de los médicos, presa del pánico, arrojó al fuego una pinza metálica, asegurando que había visto salir un gusano de la herida. El mayordomo Hardwick, que observaba la intervención, ordenó a todos que no contaran lo que habían visto. Sin embargo, los rumores, al igual que la infección, no conocían fronteras. Pronto se extendieron otros rumores por los pasillos del castillo, que el propio arzobispo de Espira había enviado en secreto una anatema en la que se afirmaba que el cuerpo de Gottfried ya no era el receptáculo del alma, sino que servía como copa podrida en la que el diablo había clavado el símbolo del poder. Los sirvientes, antes leales a la casa de los Welf, comenzaron a marcharse por las noches, dejando en las puertas sus ropas y sus rosarios de madera. Un oficial de la guardia, un joven suboficial llamado Otto von Geisler, se dio cuenta de que una de las sirvientas nocturnas encargadas de cambiar las sábanas en las habitaciones del príncipe había desaparecido. Más tarde, su cuerpo fue encontrado fuera de la ciudadela, sin piel en la cara y con las cuencas de los ojos vacías, como si su muerte no hubiera sido causada por manos humanas, sino por algo dentro. Algunos decían que por la noche había oído la voz del príncipe llamándola por su nombre, aunque él estaba bajo los efectos del opio y no podía hablar desde hacía más de 2 días. Por orden de la Cancillería ducal, todas las puertas de las habitaciones fueron tapiadas con arcilla y cera, las paredes rociadas con agua bendita, y en los umbrales se colocaron vasos con vino conjurado, según un antiguo rito de Fulda. Sin embargo, la podredumbre siguió extendiéndose. Se formaron grietas en las paredes y en el techo, justo encima del lecho del príncipe, apareció una mancha oscura y aceitosa, alrededor de la cual se extendían lentamente vetas rojizas. Cuando intentaron borrarla, la piedra que había debajo se desmoronó, y de la grieta brotó un líquido caliente con un fuerte olor metálico. Al mismo tiempo, en el valle del Rin se desató una epidemia de fiebre negra que solo afectaba a hombres mayores de 40 años, principalmente aquellos que habían servido en el entorno de Gottfried. Algunos lo consideraron un signo de castigo. Entre la nobleza corrieron rumores de que el príncipe había hecho un pacto con los monjes albigenses, expulsados en su día de Toulouse, y que la corona clavada en su cráneo no era un símbolo de poder, sino un sello que encerraba algo en su interior. Cada vez con más frecuencia el príncipe gritaba en sueños, sin llegar siquiera a recuperar la conciencia. Le habían llenado la boca de resina para evitar que se mordiera la lengua, que comenzaba a morir desde la base. Por la mañana se la habían cortado casi hasta la raíz, y los gemidos sibilantes del príncipe sonaban como un grito ininteligible, como si intentara tragarse las palabras que él mismo temía.
Los dos sacerdotes que presenciaron el suceso abandonaron posteriormente la vida monástica. Al tercer día después del ataque nocturno, el príncipe comenzó a vomitar un líquido negro. Los registros del periodista médico del monasterio de Walsburg indicaban que del cuerpo salía algo espeso, como cerveza caliente, pero con olor a hierro viejo y tierra enterrada. Tras la autopsia, realizada después de otro ataque, los médicos afirmaron que la cavidad interna del cráneo estaba parcialmente llena de una masa compacta, presumiblemente tejido óseo que obstruía los conductos venosos. Sin embargo, lo peor comenzó cuando llegaron al castillo los embajadores del príncipe elector de Brandeburgo. Su intención era averiguar si Gottfried podía participar en la aprobación de un nuevo impuesto. Ni siquiera les permitieron entrar en los pasillos. Uno de ellos, Hans Siller, afirmó que por las noches oía ruidos parecidos al chirrido del metal contra la madera viva sobre la torre occidental. En el diario de la ayuda de cámara Marten Osten hay una anotación. La tercera noche, por orden del mayordomo, el cuerpo fue girado hacia el este. Entonces, de los ojos del príncipe brotó sangre. No murió, pero por la mañana nadie se atrevió a entrar en sus aposentos. Estas palabras fueron leídas más tarde en el consejo de la casa de los Welf, tras lo cual se tomó la decisión. Nadie debe llevar la corona hasta que se retire el símbolo. Cuando el sacerdote intentó realizar un exorcismo, de la boca de Gottfried salió una nube de humo. No estaba caliente. Al contrario, congeló los dedos del capellán. Después de eso, éste permaneció en silencio hasta su muerte. Solo una persona, el viejo cirujano Benedict Strass, se atrevió a entrar en la habitación y examinar el cráneo. Su manuscrito con los detalles de la autopsia desapareció, pero se conservó un fragmento. El hueso había crecido hacia adentro, como si el metal hubiera echado raíces. El poder se había enraizado en la carne. Ni la oración ni el cuchillo servirían de nada. La noche en que murió el príncipe Gottfried fue posteriormente denominada en las crónicas la puerta entre los mundos. Ocurrió sin estruendos, sin señales, pero con una pesadez como si un bloque invisible se hubiera abatido sobre la fortaleza. Hacia la medianoche, todas las velas del ala este se apagaron, como si las mechas se hubieran ahogado en grasa. Los guardias se negaban a acercarse a los aposentos. El guardia asignado a la puerta fue encontrado sentado en el suelo de piedra. Se había arrancado la lengua y se había quemado los ojos con carbón de la chimenea. La habitación donde yacía el príncipe parecía una tumba. El olor era insoportable. Las paredes estaban cubiertas de una capa y hasta los candelabros de cobre se habían oxidado y ennegrecido. Sobre la cama, cubierta de una mezcla de mucosidad amarilla y sangre coagulada, yacía el cuerpo, reducido a un esqueleto. El cráneo de Gottfried estaba fracturado y la corona se había incrustado en el hueso, como una corona de hierro oxidado, parte de la cual se había hundido en la coronilla. La piel alrededor se había reventado y las costillas se separaban, como si algo intentara salir de dentro. El sacerdote se negó a dar la comunión al moribundo. El archidiácono del castillo firmó una orden: considerar la carne como no consagrada. No se puede rezar. El cuerpo del príncipe no fue enterrado durante 3 días. Lo mantuvieron en una sala sellada, cuyas paredes estaban revestidas con láminas de estaño para evitar que absorbieran la humedad. Sin embargo, el líquido seguía filtrándose hacia el exterior, quemando las manos y, al primer contacto, la piel comenzaba a pelarse. La Cancillería del palacio intentó ocultar los detalles de la muerte, afirmando que Gottfried había fallecido en paz y gracia. Sin embargo, 3 médicos salieron corriendo de la cámara de embalsamamiento, dejando tras de sí vendajes ensangrentados y huellas que se perdían en la penumbra. Uno de ellos, ya en fuga, logró entregar al monasterio de Erfurt un fragmento de una nota.
Cuando abrimos el hueso, salió un aire sibilante, como de una cripta. Y luego oímos, no una voz, sino un pensamiento. Ordenaba retirarse. El entierro se celebró por la noche, sin campanas. El féretro fue llevado por 12 condenados a quienes se les prometió el indulto. Ninguno de ellos vivió hasta la primavera. La tumba fue sellada con plomo y sobre ella se colocó una cruz tallada en la raíz de un aliso. A los 7 días la cruz se ennegreció. Dentro de la dinastía de los Welf comenzó una masacre. El hermano mayor del príncipe, Bernhard, se negó a ponerse la misma corona. Su declaración en la reunión de la nobleza fue: «No pondré el instrumento de mi muerte sobre mi cabeza». El consejo de la corona se dividió. Uno de los allegados del canciller, Günther von Eichen, fue encontrado muerto. Tenía el cráneo fracturado y dentro un alambre de hierro enrollado y soldado a la frente. Se desconoce si se trató de un intento de recrear el símbolo o de un acto de venganza. Las cartas procedentes de tierras vecinas contenían alusiones a un pacto de huesos. Al parecer, Gottfried, antes de morir, había transmitido su voluntad no a los vivos, sino a los muertos. La crónica del monasterio de Augsburgo registró que, en la noche de la muerte del príncipe, 3 lámparas se encendieron por sí solas en el antiguo altar, donde antaño se bautizaba a los apóstatas. Los clérigos se negaron rotundamente a reconocerlo como un milagro. Uno de ellos escribió: «El Señor calla, y lo que dice no es su voz». En el lugar donde se encontraba el castillo se desató una fiebre. En los pueblos cercanos a la fortaleza comenzaron a morir niños que presentaban una franja oscura en la frente, con forma de cinta curvada. Los médicos no podían explicar qué era: sangre, vapores o una herencia. El pánico llegó a la capital. El chambelán Hartwig fue ahorcado en la puerta del castillo por orden del nuevo regente. Dejaron su cuerpo allí durante la noche y, por la mañana, había desaparecido. Solo quedaba un trozo de la corona bajo la horca. Pasaron 4 meses. No se hicieron reliquias con los restos del príncipe, ni se llevó a cabo su canonización. Ninguna iglesia tomó su nombre. Sin embargo, comenzaron a circular rumores en los alrededores. Los niños sin nombre nacidos después del solsticio de otoño tenían el hueso de la frente más duro de lo normal. Se les llamaba portadores del sello. Uno de los monasterios de Baja Sajonia fue incendiado por completo, junto con la biblioteca donde se guardaba el tratado sobre el hueso que sostiene el poder. El embajador veneciano, en un informe enviado a su país, escribió: «La muerte de un príncipe convirtió la corona oxidada en un ancla del infierno». Un año después, se difundió en los círculos eclesiásticos el texto «La maldición del trono de los Welf», en el que se decía que «el poder clavado en la carne devora tanto la carne como el poder». La historia de Godofredo no terminó con su muerte. Germinó en sus hijos, en el hierro, en la tierra. La corona, según se afirma ahora, ya no yace en el ataúd. Ha desaparecido, y nadie sabe dónde está.